Hola, ¿cómo están? Vamos ahora a hacer una aplicación del manejo del riesgo y la incertidumbre en la selección de proyectos mutuamente excluyentes. Vamos a trabajar fundamentalmente la matriz de pago en primera instancia y luego trabajamos el árbol de decisión. El primer ejercicio corresponde a establecer por el caso de decisión bajo riesgo, en la mejor decisión o el mejor proyecto entre el proyecto A1 y el A2, sometidos a tres eventos futuros para los cuales hay diferentes pagos en cada uno. Las probabilidades de los eventos futuros están dadas acá, en este espacio, y esa suma de probabilidades constatamos de que nos da 1. Como hemos visto en las conferencias anteriores, cuando trabajamos con el criterio de valor esperado, pues nosotros tenemos que encontrar con la fórmula de valor esperado el mayor valor esperado en este caso, porque estamos hablando de valores presentes netos o generaciones de riqueza. ¿Cómo lo hacemos? Podemos usar aquí la función suma producto más suma producto ¿de qué? De este primer vector o serie de pagos, sería el primer vector, y el segundo vector sería el de probabilidades. Le ponemos F4 a probabilidades porque lo vamos a copiar. ¿Qué significa? Suma producto lo que hace en este caso es multiplicar el pago del primer evento en la primera alternativa por la probabilidad del primer evento, más el pago del segundo evento con la primera alternativa por la probabilidad del segundo evento, más el pago del tercer evento en la primera alternativa por la probabilidad de ese tercer elemento. O sea, eso es lo que hicimos a mano en la conferencia anterior. Pues la suma producto nos lo hace más rápido y ahí tendríamos 4.5. Estaríamos esperando, en caso de que tomáramos a 1, que ganásemos 4.5 millones de BPN. Si tomásemos a 2, el valor esperado es 1.9. Aquí necesariamente el mayor valor esperado es el mejor, entonces vamos a escoger a A1. Bien. En el segundo caso, vamos a trabajar los criterios. El B nos dice probabilidad de pérdida y pérdida probable, y en el último caso tendríamos la parte de la varianza. Vamos a hacer la probabilidad de pérdida. La probabilidad de pérdida nos daría que para el primer caso, la alternativa 1, solamente hay pérdida cuando tenemos el evento 3, o sea, hay un punto 2 de pérdida, de probabilidad de pérdida. Y para el segundo caso, en la A2 tendríamos que sumar la probabilidad de pérdida cuando ocurre el evento 1, porque se pierden 3 millones de dólares, más la probabilidad del evento 2, porque ahí se perderían 2 millones de dólares. O sea que tendríamos una probabilidad de pérdida de 0.8. Escogemos siempre la menor. O sea, en este caso tendríamos que el mejor nuevamente es A1. No necesariamente tienen que coincidir todas estas decisiones. Unas pueden dar mejor por VPN y por VPN dar una alternativa y por el criterio de riesgo otra, pero en este caso coincidieron. Veamos la pérdida probable. La pérdida probable nos diría que debemos multiplicar la probabilidad del evento donde hay pérdida por el valor de la pérdida. En el primer caso, esa probabilidad es 0.2 por el valor de la pérdida, que es valor absoluto de la pérdida, para que le quitemos el signo. Ahí tenemos este caso y de nuevo fíjense que esta probabilidad la podemos poner con fijo para poderla copiar. En este caso nos dio 1 como la probabilidad de pérdida o pérdida probable, perdón, y en el segundo caso nos da 4. Pues verdad, aquí nos daría esto, pero no es cierto. Realmente aquí tendríamos que sumar lo siguiente. En el segundo caso, o la alternativa 2, había pérdida aquí. Aquí sería más este valor 0.5 por el valor absoluto de esta pérdida.
más todavía, porque hay otro evento donde hay pérdida. En este caso tendríamos aquí más esta probabilidad por el valor absoluto de esta pérdida de acá. Esto nos da 10.6, ¿sí? No creo. Veamos que, pues claro, ahí hemos sumado 0.5, claro, está corrido. Fíjense que aquí nos deberíamos de dar este y aquí deberíamos de dar este y ahora sí lo tenemos. 1.9. Este 1.9 nos pone a pensar en no solamente la probabilidad como tal de pérdida, sino en cuánto perderíamos. Multiplicamos esas probabilidades respectivas por su pérdida. Y en este caso vamos a obtener unas pérdidas más altas que con la alternativa 1. Por lo tanto, la solución aquí vuelve a ser alternativa 1, que daría menos pérdida probable que la alternativa 2. Y para hallar la varianza, pues es muy sencillo. Aplicamos la fórmula que es más la probabilidad, en el caso de la alternativa 1, la probabilidad con F4 para copiarla por, abre paréntesis, 5, que es el primer pago, menos el promedio, que está aquí, 4,5. Todo eso lo elevamos al cuadrado, más, en el segundo caso sería 0.3 con F4 por, abre paréntesis, el pago menos el promedio. Todavía más la probabilidad del último evento con F4 por, abre paréntesis, el pago menos el promedio. Acuérdense que pago menos promedio debe ir al cuadrado y aquí en este segundo término me estaba faltando ese cuadrado. Entonces le ponemos al cuadrado. Y ahí tenemos los tres términos que nos configuran la varianza. Es una varianza de 27-25. Si copiamos la fórmula para la alternativa 2, nos daría una varianza de 82,09, mucho mayor. Por lo tanto, nuevamente ganó la alternativa 1. En este caso tendríamos como resultado que la alternativa 1 es mejor en todos los casos. Como les decía, no siempre es así. Normalmente sí se ponen de acuerdo a los criterios de riesgo, pero no necesariamente el criterio de valor esperado coincide con ello siempre. Bien, acá nos dice que cuánto pagaría máximo por saber qué ocurrirá antes de tomar la decisión, o sea, si ocurrirá el evento 1 o el evento 2 o el evento 3. Eso se llama el valor de la información perfecta. ¿Hasta cuánto pagaría? ¿Qué es lo que me da de mayor valor el hecho de conocer qué va a pasar? Por supuesto, lo que nosotros hacemos es volver a tomar la matriz de pagos y en cada evento escogemos el mayor. En este caso, 5 es el mayor entre 5 y menos 3, 10 es el mayor entre 10 y menos 2 y 20 es el mayor entre menos 5 y 20. ¿Por qué? El estudio nos dirá con certeza qué va a pasar, pero lo que va a pasar está de acuerdo a las probabilidades de la naturaleza que ya están fijadas y que ya las conocemos, que son estas. Entonces, el valor esperado con información perfecta será igual a ¿qué? El mejor valor que ya cogimos aquí, ya lo tomamos del primer evento multiplicado por su probabilidad, más el mejor valor del segundo evento multiplicado por su probabilidad, más el mejor valor del tercer evento, que ya sería otra fila, tercer evento, multiplicado ese valor por su probabilidad. Y aquí obtenemos un 9.5 millones. Observarán ustedes que antes nosotros tendríamos aquí un valor de 4.5 como el mejor. Aquí obtenemos 9.5, por lo tanto el valor de la información perfecta, aquí lo podemos colocar como si fuera este. Valor esperado, vamos a copiar aquí, pegar. El valor esperado aquí era más este 4.5 de acá, que era el mejor. Y con ese valor esperado, nosotros entonces vamos a colocar el mismo colorcito. Vamos a hacer que el valor de la información perfecta, pues será lo que ganásemos teniendo la información perfecta, menos lo que hubiéramos ganado si no la tenemos. O sea, la diferencia, en este caso 5 millones de dólares, es el valor que nos
apropiaríamos de más por tener esa información perfecta y que por lo tanto permitiría que nosotros pagásemos hasta esa cantidad por un estudio que nos diga qué va a ocurrir. Muy bien. Esto sería información perfecta, pero hay una adición del problema. Dice, ¿cuánto vale? Ya no la información perfecta, sino la cuasi perfecta, donde me digan si sí o si no va a ocurrir el evento 3, solamente ese. Entonces nosotros ya podemos contratar un estudio, no para que nos discrimine cuál de los eventos ocurrirá, sino solamente el 3. Y lo que hacemos es copiar de nuevo la matriz, pero ya es una matriz de dos eventos, uno que es el 3 y otro que es el no 3. Entonces, en el 3 ponemos toda la columna, su probabilidad, sus pagos para 1 y para 2, pero tenemos que construir los pagos para 1 y para 2 de la columna no 3. Y entonces es un promedio ponderado entre los pagos que tenemos acá. ¿Cómo lo haríamos? Para 1 sería más 0.5 de probabilidad por 5 de pago, más 0.3 de probabilidad por 10 de pago. Y todo eso lo dividimos entre la probabilidad nueva, que es, abre paréntesis, 0.3, 0.5 más 0.3, o sea, 0.8. Esa es la probabilidad de que no ocurra de 3. Si nosotros lo dividimos, vamos a tener un 6,875 para este caso. Podríamos haber puesto los valores de probabilidades fijas, por supuesto, F4 con los 18, E18 es F4 y de 18 es F4 y E18 F4. Y esto lo hacemos ¿para qué? Para copiar este valor acá. Fíjense que en el caso en el que no tuviéramos, o en el caso en que tuviéramos la información perfecta, el valor esperado de A2, digamos, se volvería a ser el mismo que tenemos acá, o sea, 1.9. Pero nos interesa ¿qué? Sacar el valor esperado con esa información perfecta de dos elementos. Llamemos información cuasi perfecta. Ese valor esperado será el mejor pago, que es 6, en el caso del evento 1 multiplicado por su probabilidad, más el mejor pago del otro caso, que creo que es este de abajo, multiplicado por su probabilidad. Y esto me da 9.5. Fíjense que en este caso no pudimos mejorar el resultado anterior. Nos dio exactamente lo mismo, lo cual quiere decir que para nosotros significaría la misma ganancia hacer el estudio completo o hacer solamente el estudio de si ocurre o no el evento 3. Eso es lo que decimos. Por lo tanto, aquí, fíjense que sería la ganancia, si estudiamos o no el evento 3, 9.5 menos 4.5, esa ganancia es de 5 millones de dólares. Por lo tanto, con esos 5 millones de dólares podemos tomar la decisión clara. Seguramente un estudio más discriminante nos cuesta más, un estudio menos discriminante, ocurre 3 o no ocurre, pues nos cuesta menos y nos da la misma ganancia. En este caso sería la ganancia de 5 millones y hasta eso sería lo que nosotros podríamos pagar. Si nos cobran 6, pues ya no podríamos hacer el estudio porque el beneficio sería inferior al costo. Muy bien, espero que haya sido de ilustración esta charla y continuamos en el próximo video. Vamos a continuar con el desarrollo de los siguientes elementos de decisión bajo no certeza. Este caso es la decisión de no certeza, pero con probabilidades, o sea, bajo riesgo. Luego veremos en el siguiente una decisión bajo incertidumbre y luego veremos una decisión con árbol de decisiones, justamente. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.